Vamos a hablar de personas conocidas Sí. que hicieron un pacto con el diablo. A esta hora justo tenemos que hablar de esto. La gente se muere de miedo. Tenemos varias historias. Bueno. Primera historia es la de Teófilo de Adana, o San Teófilo el Penitente, que vivió en Turquía allá por el año 500. Parece que don Teófilo estaba infeliz por el poco éxito de su carrera y decidió vender su alma al diablo para conseguir la gloria. Esta historia aparece en el texto Miraculum Sancte Maria de Teófilo. A Teófilo lo habían designado obispo y el tipo, de puro humilde que era, rechazó el cargo. Pero después le vino el arrepentimiento y resolvió llamar al diablo para arreglar el asunto. Y el demonio apareció y le ordenó rechazar su creencia en Dios y la Virgen mediante un contrato que firmó con su propia sangre. A los pocos años, Teófilo se arrepintió del pacto. Bueno, era un hombre muy de arrepentirse, pero ¿no? no hay vuelta atrás ahí. Entonces ayunó por 73 días. Luego de eso se le apareció el contrato firmado sobre el pecho. Es decir, en base a ese ayuno, alguien se lo devolvió el contrato. Teófilo agarró el documento, se lo llevó al obispo que tenía más cerca y le confesó el pecado. El obispo quemó el contrato y dejó libre a Teófilo. Y al poco tiempo murió, me refiero a Teófilo. Bueno, es extraña la historia. Es extraña, pero yo creo que... Extraña porque habla de que no son tan firmetex como creíamos los pactos diabólicos. No. A mí me parece que sí, ¿eh? Una vez que uno lo firmó, chao. Chao. Sí. Yo hasta los casos que conozco, Sí. Bueno, ¿quién conoce? Hay chao. Sí. Segundo. Bueno, aquí es muy famoso este hombre. Es un asesino serial llamado Gilles de Rais. Nació en 1405. Fue un militar y noble francés, pero se lo recuerda como a un asesino y violador que peleó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco, pero bueno, eso no le impidió ser un criminal. El tipo era millonario y poderoso, aunque dilapidó la fortuna que había heredado. Desesperado por recuperar sus riquezas, cayó en manos de un embaucador florentino que le aseguró que llenaría sus arcas con un poco de ayuda de la magia negra. Y le aconsejó que debía ofrecerle al demonio la sangre de un niño. Y así empezó a matar infantes. Se cree que mató entre 80 y 200. Fue juzgado, acusado por la Inquisición, condenado a muerte en 1440. Según algunas fuentes, no mató ni abusó de ningún niño, ni había hecho nada, sino que fue obligado a confesar bajo tortura extrema y luego quemado en la hoguera. ¿Cuál será la verdad? No lo sabemos. Johann Georg Faust fue un alquimista, mago y astrólogo del período del Renacimiento. Nació en 1480. Dicen que su ilimitado deseo de conocimiento lo llevó a convocar al diablo en un bosque cercano a Wittenberg. Allí se le apareció Satanás en forma de pastor franciscano, usando el nombre de Mefistófeles. Ahí está. Esa historia nace ahí, pero después escritores como Christopher Marlowe, Goethe,
se basaron en esta persona de Johann Georg Faust para el personaje de Fausto, ¿no? Se dice que Faust hizo un pacto con el diablo a cambio de servirle durante 24 años y se embarcó desde entonces en una vida de placer y conocimiento. No hay nada mejor en el mundo. Bueno, me lo escuche. Fíjense. Bueno, Faust se presentaba ante los demás como médico, doctor en filosofía, alquimista, mago y astrólogo. Y era frecuentemente acusado de ser un fraude. La iglesia lo denunciaba por blasfemo y por aliado del demonio. Cuentan que Faust siempre viajaba acompañado de un perro y de un caballo. Y se rumoreaba que el perro a veces se transformaba en su sirviente. Dicen también que una vez intentó volar, pero el diablo le cortó las alas. Esta es la historia del tipo, un tipo que existió realmente, en el cual se basaron después muchos escritores. Falta nombrar a Thomas Mann, en fin. Hubo un Fausto criollo también. Bueno, y Estanislao del Campo. Exacto. Claro, está muy bien. Otro niato. Heinrich Cornelius Agrippa, nacido en el año 1483, fue un escritor alemán, experto en ocultismo, doctor en letras y en medicina, hablaba 8 lenguas y conocía las disciplinas de la astrología, la magia, etcétera, medicina, derecho, teología, filosofía, cábala cristiana, criptografía, espionaje. Estaba medio mezclado en esa época todo también, ¿no? Era considerado un genio del Renacimiento, igual que Da Vinci, pero distinto. Sí. Fue mencionado en la historia del feminismo por su obra titulada De la nobleza y preexcelencia del sexo femenino. Atención, ¿eh? En esta obra pronuncia la superioridad teológica y moral de las mujeres. Bueno. Muchas veces usaba sus conocimientos legales para defender a mujeres que eran acusadas de brujería. Escribió 3 libros sobre ocultismo. Fue médico personal y astrólogo de Luisa de Saboya, que fue la mamá de un rey muy citado en este programa, que era Francisco I de Valois. Perdió el puesto de médico y de astrólogo cuando se negó a hacerle el horóscopo a Francisco I. Así que no quiso y bueno, lo echaron. Según algunos historiadores, la ciencia moderna atribuye un papel muy importante a las doctrinas esotéricas y ocultistas de este señor Agrippa. El tipo decía que todas las cosas se encontraban unidas entre sí y generaban un efecto atrayente o repulsivo. También decía que el mundo estaba constituido de forma jerárquica, que todo estaba animado. Su filosofía se dividía en 3 libros, en los cuales llamaba magia natural a la física, magia celeste a las matemáticas y magia ceremonial a la teología. Sus obras mostraban una gran erudición, bueno, motivo por el cual fue encarcelado en Bruselas. No. Imagínense, sí, claro, que anda aquí con tanta erudición. Y fue condenado a muerte por herejía, aunque parece que Luisa de Saboya era la que había armado la acusación, porque el tipo hizo público que Luisa le quedó debiendo dinero por su servicio como médico personal. Mirá vos. Agrippa pudo escapar, pero murió poco después de haber recuperado su libertad. Una vez muerto, empezaron los rumores de los pactos entre Agrippa y el diablo. Bueno, parece que también Agrippa andaba con un perro que no era otro que Mefistófeles. Ah, mira usted. El siguiente, son todos tipos bastante relacionados con este programa. El siguiente es Urbain Grandier, y viene a mi mente el libro
de Aldous Huxley que se llama Los demonios de Loudun. Sí, señor. Extraordinario libro. Sí, señor. Grandier vivió entre 1590 y 1634. Era un sacerdote católico francés, acusado de brujería y quemado en la hoguera. En el juicio en su contra, revelaron que Grandier había tenido relaciones con varias mujeres y había adquirido fama de Don Juan, digamos, ¿no? Lo acusaron de embrujar a varias monjas a quienes forzó para que estuvieran con él con la ayuda del diablo. Acá no lo dicen, pero eso fue en el pueblo de Loudun. Y según parece, o según dice Huxley, el autor de Los demonios de Loudun, las monjas padecieron una especie de locura colectiva, y les dio por acusar a Grandier. El caso es que durante el juicio los jueces sacaron unos documentos escritos en latín, pero al revés, con la firma de Satanás. Bueno. Ahora sí. Ahora, en principio yo lo quería... Leyendo a Huxley me pareció que era inocente, pero ahora que veo que encontraron estos documentos, ¿qué puedo pensar? Finalmente, Grandier confesó sus crímenes, pero, detalle, bajo tortura. Dicen que una monja celosa que estaba enamorada de Grandier y que había sido rechazada por Bueno. por fue la que orquestó todo para que lo culparan y lo acusaran de brujo y lo mataran a la hoguera. Como ya hemos contado alguna vez, digo ya en el siguiente, el músico Giuseppe Tartini, Sí, señor. nacido en 1692. Hablamos de él en toda una charla entera, no hace tanto, Fue uno de los más virtuosos violinistas de su época, y las innovaciones en el estudio del violín solo fueron superadas con la llegada de Niccolò Paganini. Y Tartini compuso, como hemos contado, la sonata titulada El Trino del Diablo. La historia detrás de esa composición, escrita por Tartini, dice que una noche se le presentó el diablo en un sueño y le pidió que fuera su sirviente. Entonces Tartini le entregó al diablo su violín para que probara sus habilidades, y el diablo empezó a tocar un tango atrás de otro, uno mejor que el otro. Y en ese momento se despertó, era un sueño, y trató de tocar lo que había escuchado tocar al diablo en el sueño. No se acordó del todo, pero con lo que pudo armó el Trino del Diablo, que es su mejor obra, y él mismo declaró que si esa composición suya era buena, la que había tocado el diablo era realmente Qué bárbaro. Y el último es Niccolò Paganini. ¿También hizo un pacto? Claro. Bueno, pero ese es el más famoso de todos, ¿no? Nació en Génova en 1782. Ya a los 5 años aprendió a tocar la mandolina, y 2 años después se inició como compositor. A los 10 años dio su primer concierto ante el público, y rápidamente se convirtió en el violinista más talentoso. Y muchos creían en la historia que dice que fue el diablo quien le otorgó a Paganini esa impresionante habilidad con la que tocaba el violín. Era imposible que un mortal tocara con tanta precisión y velocidad, y eso alimentó la idea de que había hecho un pacto con el diablo. A los 23 compuso su obra llamada 24 Caprichos, una cosa tan compleja que pasaron años hasta que otro músico pudo tocar las mismas notas. Paganini podía tocar 3 octavas con 4 cuerdas en una sola mano, algo casi imposible de lograr. Bueno, yo lo que sé es que él tenía una cuarta
Una cuarta de que- 45 centímetros. La mano extendida. alcanza- claro. ¡Qué bárbaro! Él nunca confirmó ni negó la leyenda por la cual lo llamaban el violinista del diablo, ¿no? Le divertía que la gente creyera eso. Además tenía un aspecto, él, un poco diabólico. Pero hay explicaciones que podrían justificar su talento. Por ejemplo, se conocen que sus manos tenían dedos extremadamente largos, como acabo de decir, y muy flexibles, y que posiblemente padecía el síndrome de Marfan, o de Marfan, una afección genética del tejido conectivo que provoca en quienes lo padecen que tengan las extremidades muy largas y flexibles. Muchos de sus fanáticos decían que era el hijo del diablo o el mismísimo diablo. Era un hombre, como acabo de decir, muy sombrío y de cierta apostura diabólica. La fama le empezó a caer pesada cuando tuvo que hacer públicas cartas de su madre para ¿Por qué? demostrar que era hijo de ella, porque todos decían que era hijo del diablo. Incluso después de su muerte, ninguna iglesia quiso darle entierro católico. No sabemos No cómo sabía eso. no sabemos cómo tocaba, pero una idea nos la dan sus composiciones. Claro, claro. Sus composiciones aún hoy son Muy muy difíciles, muy muy difíciles de rápidas. tocar, Sí. y hay que ser un violinista soberbio para hacerlo. Cuando vos escuchás eso, decís, bueno, y este compuso esto, las tocaría bien, ¿no? Sí, sí, claro. Extraordinaria esta lista de personas que por su sabiduría, su habilidad, su talento, a veces por su extraordinaria malevolencia, fueron considerados o hijos de Satanás o al menos socios a través de algún pacto. Me pregunto con qué canción podríamos ilustrar esta lista diabólica. Escucharemos a Cabernet en El Guayno del Diablo.